Bueno, ya estamos con nuestro primer invitado, disculpando los términos porque Jerjes no es un nombre tan común. Le damos la más cordial bienvenida. Jerjes Loaiza, muy buenos días, gracias por atender el pedido, el llamado de aliento familiar en estos momentos alusivos de Guido el Padre. No sé si serás padre y si lo es, te mando un fuerte abrazo. Buenos días, ¿cómo estás? Gracias por recibirnos. Días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Voy a tener que volver el abrazo porque no soy padre, pero hemos rescatado varios animalitos, perros, gatos, así que me considero ciertamente un padre, pues, más allá de la naturaleza humana, pero padre como humano aún no. De todas maneras, entiendo y valoro bastante lo que ello representa en nuestra sociedad. Justamente, Jerjes, en ese sentido, la gente de a pie, común y silvestre, ¿no? Entiende que dentro de la práctica ser padre es algo de proveer todo el tiempo, hay que proveer, hay que dar. Muchas veces los papás, los hombres, ¿no? Se alejan de la esencia, y se alejan de la esencia porque están con ciertas presiones de toda índole. Así que me gustaría una primera idea, ¿qué significa socialmente ser padre, mi estimado Jerjes? Ser padre va más allá de la obligación y la presión en estos tiempos, sobre todo. ¿Qué significaría ser padre? Pregunta complicada, porque ser padre implica tener una idea de masculinidad muy fuerte, ¿no? Se subraya mucho la idea de ser hombre, el hombre que da, el hombre que trabaja, el hombre que está fuera de casa, el hombre que se sacrifica por una familia que a veces no necesariamente se corresponde con su identidad o con su presencia, ¿no? Padres a quienes los hijos de repente no estiman tanto como la madre, padres que deben estar alejados debido a las necesidades económicas, padres también que tienen que, de alguna manera, imponerse una suerte de lógica o de rol que no es el rol del cuidado necesariamente, sino es el rol del trabajo constantemente, y que no se vincula, no como él quisiera, por la familia, debido a los roles que se han establecido de mujer en casa y padre fuera de casa. Entonces, toda esta presión de estar a la cabeza, de liderar, de ser jefe de familia, a su vez de tener que tener un rol de control, un rol de cierta dominación, o en todo caso de cierta opinión, ¿no?, sobre lo que se debe hacer en casa, termina excediendo o trascendiendo sus propias capacidades y lo lleva pues a una crisis. Esta crisis se multiplica más aún en tiempos en donde la familia está cambiando, en donde los roles ya no son tan clásicos y los padres ya no solamente tienen que trabajar fuera de casa, sino también tienen que estar en casa, tienen que tener roles domésticos, tienen que tener cuidado por los hijos, etcétera, como se dijo hace un momento. Es decir, hoy en día el padre o los niños o los jóvenes, etcétera, no tienen una idea sensata de lo que van a terminar desarrollando, porque el sentimiento de igualdad está generando una familia mucho más múltiple en términos de roles y de funciones. Excelente. Entonces, Jerjes, me anima a pensar en esta alternancia porque la familia está cambiando. Eso es verdad, esto es cierto. Es una realidad en el mundo. Y nuestros países también sufren el impacto de este cambio, de este relevo, de alguna manera visto. Ahora, ¿cómo es el hombre entendiendo que en este cambio y en esta alternancia las emociones y los afectos también lo han sufrido? Hoy día vemos hombres más compenetrados, con una carga afectiva mucho más clara, con una vocación de no solamente proveer, sino de sostener emociones dentro del ámbito familiar. Por lo menos esa es mi impresión. Por supuesto, hay una transformación muy grande. Sin embargo, en el caso peruano, en tanto educación en la escuela y educación familiar no han permitido sustraer al hombre de una serie de funciones demasiado mecánicas, demasiado impositivas. No le permiten al hombre pues construir algo más en torno a sus emociones. La afectividad, la sensibilidad y todo lo que implica el poder flexibilizarte en torno a lo que tú sientes siempre se ha adjudicado al ámbito femenino. Felizmente, y gracias a esas transformaciones que al Perú llegan poco a poco, difícilmente y con bastante resistencia, los hombres empiezan a darse cuenta que no nacieron para ser duros, que no nacieron para ser tiesos sentimentalmente, sino que pueden ser tan sensibles como una mujer, porque en realidad no se nace sensible o no se nace pues una persona severamente ajena a esto, sino que te hace socialmente. Y poco a poco van entendiendo ello, repito, con bastante dificultad de resistencia, principalmente ya no solo de la familia y de la escuela o universidad, instituto, sino también de los pares. Me refiero de los amigos y amigas, principalmente amigos, que esperan una actitud de tu parte.
Entonces ahora el hombre está luchando contra esa visión, contra esa perspectiva, está tratando de entender que como padre, como ser humano, como hombre, debe tener una visión mucho más amplia y menos recortada de lo que implica sentir, amar, querer, respetar, en general, de poder sentirse como un ser humano. Interesante el planteamiento que nos hace nuestro amigo Jerjes. Paulita quiere preguntarte también algo, ya está, tiene su padre, tiene su familia, evidentemente refleja también un sentimiento y una inquietud. Adelante, Paola. Muy buenos días, doctor Jerjes. Sí, yo quería hacerle una consulta con respecto claramente a los padres, ¿no? ¿Qué sucedería o cuáles serían los efectos ante una ausencia paterna, pero en el núcleo familiar, en sí, en toda la familia? Bueno, en la medida que el padre, y más aún una familia tradicional en un país tanto más tradicional, un tanto más conservador como es el caso peruano, el padre representa toda una serie de roles que para los niños particularmente, y las niñas también, aunque en menor medida, van a representar un símbolo, pero no solo un símbolo de seguridad, sino va a representar un espacio de una suerte de canon, una suerte de destino, una suerte de ejemplo, una suerte de paradigma. Entonces, con el padre uno puede desarrollar este paradigma. Veámoslo así. Los niños, cuando nacen, toman ejemplos en sus vidas, ¿de acuerdo? Entonces, las mujeres toman ejemplos en torno a la persona más cercana a ella, que es la madre. La madre, en una familia tradicional, es la primera en criarlos, la primera en tenerlas allí. Entonces, ellas directamente toman este ejemplo. El hijo no. El hijo tiene una fractura al nacer. Porque si bien es cierto, está cerca de su madre, principalmente una familia tradicional, repito, esto está cambiando, no debe ser como su madre, no debe tomar su actitud de su madre, debe tomar la actitud del padre. Pero si el padre no está, entra en un desequilibrio emocional y no sabe de quién tomar la actitud. Trata de tomar ejemplos de la televisión, ejemplos entre los amigos, ejemplos que no necesariamente son los mejores. Y comienza a importar una serie de sentimientos, a veces patriarcales, a veces muy injustos con él mismo. Entonces, esto es un tanto más difícil y complicado. Ante la ausencia del padre, seguramente estarán los tíos, los abuelos, etcétera, pero va a ser muy difícil para que el niño, principalmente, y también la niña, hay otros elementos allí, pueda entender hacia dónde debe dirigir o cómo debe desarrollar en todo caso su comportamiento. Todos los seres humanos nos desarrollamos por ejemplos y paradigmas. Nadie se hace de la nada. Correcto. Jerjes, si me permites, Marco Antonio de Surco nos tiene una consulta. Adelante, por favor. Doctor, buenos días. Mi nombre es Marco Antonio. Soy del distrito de Surco. Doctor, tengo una consulta. A ver, dígame, ¿usted cree que el papel materno sea más importante o bueno o relevante que el rol de un padre? Muchas gracias, doctor. Bueno, clara la pregunta, Jerjes, ¿se entendió? Bueno, no hay que dicotomizar al padre y a la madre, más aún en tiempos donde las tradiciones que a mi modo de ver han sido negativas en la construcción de la familia, en un país con altos índices de violencia familiar, con altos índices de feminicidio, con altos índices en términos generales de discusión a nivel intrafamiliar. Creo que el hombre tiene una importancia tan grande como la madre, en la medida que el hombre se dé cuenta que él no nació para ser hombre, que él nace para construir una serie de funciones para valorar o para poder aprovechar la construcción de una familia. Si entiende esto, podrá ver a la mujer, su pareja, podrá ver a su esposa, a su conviviente, podrá verla con los mismos ojos con los que él podría verse a sí mismo y podrán desarrollar una serie de funciones muy importantes para la construcción de la familia. Sus hijos podrán ver que su madre puede trabajar dentro como fuera de casa y que su padre hará lo mismo, que su padre lavará los platos, que su padre limpiará el hogar, que su padre la cuidará cuando sea necesario, de ser posible siempre seguramente junto a su madre. Pero también es entendible el hecho de que no hay trabajo necesariamente para todos, de que los trabajos son muy selectivos y de que hay cierta masculinidad de ciertas labores. Entonces, si esto se toma así, es sumamente complicado para los hombres tomar esta consideración. Entiendo entonces que es muy importante tanto para los hombres como para las mujeres dentro de la familia, con la pequeña crítica de que el país debe tomar también consideraciones en favor de hombres un tanto más abiertos en cuanto a sus emociones y sus roles. Excelente, excelente, Jerjes, la aclaración, la pertinencia, ¿no? En cómo se ubica
yo diría, equipo, mamá y papá, y no dicotomizar, como tú lo señalas, quién es más, el amor de la mamá o del papá. Yo creo que hay una equidad que habría que también aprenderla en el camino, en las experiencias, reconociendo que cada uno tiene sus funciones, pero también sus virtudes, sus atributos. Y en ese aspecto creo yo, Jerjes, que vamos avanzando. Familiarmente tenemos muchas cosas que le exigen al núcleo familiar, que le exigen a los padres, pero que también tienen mucho que aportar. Yo veo a paso lento, ¿no?, cierta madurez social de los padres, lento aún, porque nos falta el escaparate de la educación, nos falta este pilar fundamental, como tú lo señalabas hace un momento, y que tenemos que empoderar, no las funciones parentales. Los dos son importantes, Jerjes. Así es, los dos son muy importantes y tenemos que tener una educación en términos de género, en términos sexuales, en términos de representación familiar. Tenemos que entender desde pequeños esto y la familia tiene que entender que las tradiciones que ellos aprendieron no necesariamente son las mejores. Mucho queremos dar lo mejor de nosotros como padres, a veces queremos darle lo mismo que hemos tenido, pero a veces esta construcción no va a servir por varios motivos. Uno, porque le damos una mayor presión a hombres y a mujeres que están en una etapa de construcción, de transformación de la sociedad. Y segundo, porque a la larga eso puede terminar siendo dañino en tiempos en donde, por desgracia, la violencia se vuelve modelo de socialización en diversos espacios. Y si no llegamos a comprender y entender desde el seno, el núcleo de la familia, todos estos procesos de transformación, pues entonces nuestros hijos van a tener mucha dificultad para entender su futuro y para poder construir a su vez una propia familia en tiempos en que, repito, ya las familias están siendo cada vez menos hijos, hay personas que no quieren tener hijos, mujeres que prefieren trabajar hasta años, incluso trabajar por siempre, ya no tener familia. Entonces, este perfil está cambiando, así que hay que entenderlo y hay que cada vez más conversarlo. Eso es buenísimo, desde mi punto de vista. Tenemos a Raúl del Callao. A ver, adelante Raúl, por favor. Buenos días, doctor. Mi nombre es Raúl, soy del Callao. Tengo una consulta. ¿Los padres se encargan que las reglas en el hogar se cumplan al pie de la letra? Gracias por la respuesta. Disciplina, reglas, normas de convivencia, Jerjes. ¿Cómo abordamos desde esa perspectiva de la pregunta? Bueno, esto es parte de la justamente dicotomización. Se vuelve binaria la familia y la mujer es la parte sensible y el hombre es la parte dura, la parte con la que no se puede negociar, la parte mala, la parte negativa, en este caso, que impone la disciplina en la familia. Creo que esto, si bien es cierto tradicionalmente, es así, mayoritariamente se convierte en esto, considerando también que hay familias, como se dijo hace un momento, que a veces no tienen la figura paterna, no existe. Hasta hace unos años la figura paterna estaba casi extinta en las familias de clase media baja, o clases populares, ¿no?, y algunas seguramente clase media alta. Creo yo que es sumamente importante entender que en el caso de los hombres deben también compartir estos roles, compartir este papel con la mujer, con la madre, y no creer de ninguna manera que por ser hombre uno tiene cierta carga, ¿no?, de disciplinar a la familia, de militarizarla, de volverla pues una lógica vertical, ¿no?, casi tiránica. No es así. Yo creo que tanto mujer como hombre deben conversar, dialogar y entender qué es lo mejor para la familia, ambos en una misma perspectiva, en una misma lógica, amparados no solo por las opiniones, sino por los datos, por estadísticas, amparados por estudios, amparados por una educación, amparados por una serie de puntos de vista de profesionales. Y a su vez así hablar y entablar relaciones con sus hijos, con sus suegros, etcétera, etcétera. Y que no sea un tema netamente sexual o de género, sino de construcción familiar, intercambiando roles entre ellos. Excelente. Yo tengo toda la impresión de lo que viene vertiendo nuestro querido amigo Jerjes. Paola, va a ser un buen papá, Jerjes. ¿Tú qué dices? Claro, ¿Califica, sí, no, por para supuesto. papá? Excelente. De verdad, me agrada mucho escuchar de un hombre joven, profesional, estudioso y seguramente investigador. Y que tiene que ver con la parentalidad, mi estimado Jerjes, porque nos preocupa a veces términos como en esta pregunta que te quiero hacer o plantear, o una impresión del tema. ¿Realmente vivimos en un patriarcado? ¿Realmente existe el patriarcado? Porque si hay cambios sustantivos que se vienen dando y estamos siempre en la idea del patriarcado y el tema del machismo, o sea, ¿todavía prevalece esto o el cambio ya se dio o se viene dando, Jerjes? El cambio se viene dando, pero difícilmente, con bastante resistencia. A veces confundimos o creemos
que lo mejor para nuestra familia es la interpretación de algunas personas que seguramente lo hacen con mucho cariño, con un celo muy grande y que pertenecen a sectores o a espacios, instituciones que se vinculan a determinadas lógicas religiosas que son muy importantes para la familia, por supuesto, pero que no necesariamente provienen de espacios profesionales y que nos dicen cómo debemos comportarnos, que nos dicen qué debemos hacer. Entonces, esto es sumamente peligroso en cierta medida porque nuestra familia y nuestro ámbito familiar, así no lo querramos, no puede continuar una tradición de separaciones de roles, separaciones de funciones, y debe entender que en esta transformación cada vez mayor, si no tomamos la posta, entonces nos va a agarrar desprevenidos y va a ser muy complicado y difícil a la hora de construir familias. Esto ha pasado en varias partes del mundo, hay libros sobre ello. Por ejemplo, un libro de Ulrich Beck, La sociedad en riesgo, señala cómo los hombres cada vez están en una crisis emocional en países europeos hace más de 30 años, porque se han cambiado los roles. Llegan a casa y la mujer ya no está para atenderlos, no está para cocinarles. Ellos sienten la soledad. Mujeres no quieren hacer familia y no saben a dónde ir, no saben qué hacer. Si no entendemos que estos cambios están llegando incluso al caso peruano y a Latinoamérica, entonces no vamos a entender jamás lo que requiere y lo que implica socializarnos en tiempos de modernización, en tiempos de posglobalización y, por qué no decirlo, en tiempos de pandemia, donde se piensa más de 2 veces si es que realmente se quiere tener una familia. Si no lo vemos, si no lo analizamos y no incluimos profesionales, incluimos la educación, incluimos psicólogos, científicos sociales, va a ser muy difícil que podamos tener control de nuestra propia familia, tanto actual como venidera. Excelente, Jerjes, porque esto nos hace reflexionar, sí, a ti, papá, mamá, familia que estás viendo el programa. Yo te invito a la reflexión de las palabras que Jerjes, nuestro querido sociólogo, nos hace. Hay un impacto tremendo, los cambios son significativos y, Jerjes, rapidísimos. O sea, hay una lenta resistencia, como tú bien lo señalas, pero el pensamiento, que es mucho más rápido en los jóvenes, ¿no?, puede sumirse en un nivel de riesgo o proactividad hacia ciertas cosas buenas. A mí me preocupa que la concepción del joven peruano, ¿verdad?, tenga, aún prevalezca elementos del poder que ejerce en el machismo el padre, ¿no? O sea, preocupa que seguramente la percepción de algunos jóvenes hombres y mujeres se siga sosteniendo esto cuando esto ya, como el muro de Berlín, ya se está derrumbando hace tiempo. Sí, hay una insistencia con determinados pensamientos. Es complicado, muy difícil el poder incluir esta visión cuando, por desgracia, repito, hay ámbitos de pares, amigos, primos, qué sé yo, etcétera, que nos instan a tomar actitudes de control. Si el hombre no controla a la mujer, no es hombre. Si el hombre no controla a los hijos, o en todo caso no tiene una actitud mucho más, puede decirse vertical, pues no es hombre. Si el hombre no tiene este comportamiento netamente masculino, netamente fálico, netamente patriarcal, pues no es hombre. Y se burlan de la masculinidad de uno. Entonces, ¿qué es la masculinidad? ¿Qué es la feminidad? Entonces estamos viendo una construcción, pero que va a depender mucho de la educación, va a depender bastante de estos espacios de comunicación, va a depender mucho de que los padres entiendan de una buena vez de que el patriarcalismo no es la solución, de que el Perú es un país con estadísticas de violencia familiar que superan por mucho a otros países vecinos, que tiene estadísticas sumamente negativas y que debemos de una vez por todas reflexionar sobre esto, o va a ser muy tarde. Correcto. Creo que tenemos una última llamada, Paola. Sí, una comunicación. Javier de Surco, por favor. Hola, ¿qué tal? Buen día, doctor Medina. Gracias por atender mi llamada. Felicidades por el programa. Muy interesante las opiniones del doctor Jerjes también. Mi pregunta o comentario iba por el lado de que, por ejemplo, yo tengo 36 años y tengo varios amigos de mi misma edad, ¿no? Una misma generación. Y entre todos los amigos solamente tenemos un amigo que es padre. Siento o veo que como que hay una especie de aplazamiento del tema de la paternidad. Es una moda. ¿Qué opina el doctor Jerjes sobre eso? Gracias. Sobre la idea de que sea moda ser padre, ¿cierto? Por ahí va el tema. O retrasar la paternidad. O sea, ser padre como una suerte de moda, ¿no es así? La pugna en todo caso es si la paternidad se puede retrasar o no. O la presión de los amigos puede llevarnos justamente a que ya, por ahí va el tema, así es. Bueno, las técnicas de reproducción asistida se están poniendo cada vez más de moda en el mundo, inclusive el Perú. Y el debate legal ha generado muchos problemas con respecto a eso, ¿no? Pero más allá de eso, lo que quiero decir es que cada vez la edad son cada vez más años lo que las mujeres esperan para poder ser madres. Y los hombres
van respetando esta decisión y van también tomándose su tiempo. Además, hay hombres que a la larga van a tener que, o van a querer, en todo caso, realizarse profesionalmente antes de ser padres. La idea de la paternidad ya no es algo que ocurre apenas con la juventud, en donde uno es padre a como de lugar, o donde uno es padre, pues, porque comete, entre comillas, pues, un desliz, en el sentido de que no se cuida lo suficiente. Ahora hay métodos anticonceptivos múltiples, ahora los hombres se han educado, saben mucho de estos temas, hay una serie de fórmulas, entonces ahora cada vez más se retrasa más y más la paternidad. Sin embargo, ser humano, ser hombre, también implica formar una familia, implica liderar un constructo familiar. Por eso es que cada vez más vemos que, si bien es cierto, se retrasa, también los seres humanos se ponen a pensar, pero es que ¿seré completo si no hago una familia? ¿Voy a ser lo suficientemente completo si estoy solo en la vida? O en todo caso, si estoy suficiente con mis sobrinos, y si no tengo sobrinos, con mis padres, ¿y a quién le voy a dar todo lo que sé? ¿A quién le voy a dar todo mi patrimonio? Entonces hay un debate muy fuerte con respecto a ello, que está empezando por los sectores más altos y por los medios. Y seguramente los próximos 15 a 20 años, en la medida que demográficamente vayamos cambiando, va a continuar. Recordemos que según el censo estamos disminuyendo en cuanto al ritmo de crecimiento poblacional. Cada vez esta fecundidad de las mujeres, si bien es cierto, está allí, van decidiendo no necesariamente tener hijos. La familia está cambiando, el mundo se está transformando y hay que entenderlo, hay que analizarlo y a su vez hay que superar todos estos problemas. Muy bien, Jorge, yo te agradezco infinitamente tu presencia, ¿sí? Lo que has manifestado nos enseña, nos ilustra, nos guía, nos orienta, y creo que la familia Perón ha sido la gran beneficiada. Conciencia de todo lo que está hablando Jorge, por favor, porque es importantísimo el padre, ya como no solamente la celebración del día, sino que todos los días reconocer que el hombre y la mujer son complemento en una sola unidad familiar. Jorge, te mando un abrazo, un saludo a tu padre, si está vivo, un abrazo de aliento familiar. ¿No, Paola? Claro que sí. Doctor, ¿dónde lo ubicamos? Bueno, agradezco bastante la invitación y pueden ubicarme como Jerjes Loaiza, sociólogo, en redes sociales. Todas las redes sociales, en realidad, en YouTube, en TikTok, en Facebook, en Instagram, en Twitter. Pueden ubicarme allí y ahí van a ver más contenido sobre cosas como estas que estamos hablando. Perfecto. Muy Buenísimo. amable, Jerjes. Muchísimas gracias, doctor. Gracias por atendernos, muy Hasta la amable. próxima. Hasta la próxima. Bueno, Paola, Frida, creo que nos pone en una situación de reflexión, ¿no es cierto? Entendemos también que esto tiene que ver, amigo, con la manera en cómo tú estás manejando tu día a día con tu padre.